buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 515. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en este grupo de oración. Vamos a irnos preparando para el día de hoy. Eh, Vamos a dar un tiempo prudente para que las personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar en este caso. Quiero recordarles que estamos haciendo este grupo con el propósito de conocer más a Cristo a través de su palabra, con el propósito de tener una mayor comunión con nuestro Dios en esos periodos de oración. De igual manera, muy importante tener como propósito fundamental el compartir el Evangelio a personas que no conocen al Señor. Ese debe ser nuestro punto de quiebre. Importantísimo entender que hoy en día las redes sociales se están prestando para todo tipo de cosas, de groserías, de cosas que pervierten a los hombres, a las mujeres, y que nosotros debemos aprovecharnos de las redes sociales para publicar acerca de Cristo, para llenarlas también acerca de lo que Dios ha dicho. Y de esa manera podemos poner la balanza un poco más hacia el lado de la fe, porque en este momento las tinieblas han invadido el mundo y es importante que nosotros no nos quedemos quietos. Doy un saludo especial para la hermana Martina que ya está conectada, la hermana Yolanda, Dios me la bendiga, a cada persona que ya está apartando ese espacio de su tiempo, que ya se encuentra conectado. Le deseo que tenga una muy bonita noche. Vamos a estar atentos a la palabra. Quiero recordarles que estamos leyendo la Biblia de corrido, ¿verdad? Nos encontramos en el segundo libro de Samuel. Hoy vamos a trabajar el capítulo número 2. El tema que vamos a trabajar hoy se llama Es tiempo de regresar. Para los que les gusta escribir, es tiempo de regresar, y lo vamos a basar en segunda de Samuel capítulo 2. Así que vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor. Vamos a estar preparados, dispongamos nuestra mente, nuestro corazón. Pidámosle al Señor que nos ilumine para poder entender lo que Él nos va a decir. Entonces, mis hermanos, recordarles también, mañana no tendremos grupo de oración, mañana es el culto al Señor. Sería muy bueno que usted aparte ese tiempo, se inscriba en su iglesia local, o si usted de la comunidad Vida con Propósito, saque su cupo para que pueda el día de mañana presentarse al culto. Espero que lo haya podido hacer. De igual manera, recordarles el día lunes estaremos a las 8 de la noche, el día martes a las 7:10, para que usted se vaya programando. Vamos entonces a dar inicio con una oración corta e iniciamos con la lectura. Amado Jesús, Señor y Salvador nuestro, te agradecemos en este día, Señor, por la oportunidad que nos permites de poder escudriñar la Escritura, conocerte un poco más, Señor. Te damos gracias, hoy ha sido un día bonito, Señor. Empezamos muy temprano orando en tu presencia, buscándote, Señor. Y estamos finalizando el día, Señor, buscando nuevamente tu presencia, Padre. Permite que nuestros días sean así, Señor. Permite que nuestros días sigan avanzando de esa manera, Señor. Queremos conocerte, queremos pedirte en esta noche que te reveles a nosotros a través de la Escritura, que nos ayudes a entender esta palabra, Señor. Que no sea una palabra vacía ni humana, Señor, sino que sea tu bendita y poderosa palabra, Señor, capaz de quebrantar al hombre más fuerte, al hombre más malo, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, para comprender estos textos, Señor, para no tomarlos como cualquier cosa, Padre, como cualquier consejo humano, sino que entendamos que esto fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el que creó los cielos y la tierra por esa misma palabra, el que envió a su Hijo a la tierra para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados. Señor, te pedimos perdón, porque sabemos que hemos fallado, Señor, una y otra vez, Padre. A veces más en unas cosas que en otras. Estamos avanzando, Señor, pero tenemos nuestra meta puesta, Señor, en parecernos a ti, Padre, y para ello tenemos que luchar contra nuestra carne sin darle tregua, Señor. Para eso tenemos que estudiar tu palabra para conocer tu voluntad. Padre, permítenos entender en esta noche todo lo que tú nos quieres decir. Estas cosas, Señor,
Te las pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar entonces con la lectura. Dice así: Pasado algún tiempo, David consultó al Señor: ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Así que David fue allá con sus 2 esposas, Ahinoam la jezreelita y Abigail la viuda de Nabal de Carmel. Se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de su familia, y todos se establecieron en Hebrón y en sus aldeas. Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como rey de su tribu. Además le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Entonces David envió a los de Jabes el siguiente mensaje: Que el Señor los bendiga por haber sido fieles a su señor Saúl y por darle sepultura. Y ahora que el Señor les muestre a ustedes su amor y fidelidad, aunque yo también quiero recompensarlos por esto que han hecho. Cobren ánimo y sean valientes, pues aunque su señor Saúl ha muerto, la tribu de Judá me ha ungido como su rey. Entre tanto, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, llevó a Iboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanayim, y allí lo instauró rey de Galaad, de Jesurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Iboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel y reinó 2 años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanayim con las tropas de Iboset, hijo de Saúl, y llegó a Gabaón. Joab, hijo de Sarbia, por su parte, salió al frente de las tropas de David. Los 2 ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y tomaron posiciones en los lados opuestos. Entonces Abner le dijo a Joab: propongo que salgan unos cuantos jóvenes y midan sus armas en presencia de nosotros. De acuerdo, respondió Joab. Así que pasaron al frente 12 jóvenes del ejército benjaminita de Iboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Cada soldado agarró a su rival por la espalda y le clavó la espada en el costado, de modo que ambos combatientes murieron al mismo tiempo. Por eso en aquel lugar que queda cerca de Gabaón se le llama Helcat Hasurín. Aquel día la batalla fue muy dura y los siervos de David derrotaron a Abner y a los soldados de Israel. Allí se encontraban Joab y Abisai y Asael, los 3 hijos de Sarbia. Asael, que corría tan ligero como una gacela en campo abierto, se lanzó tras Abner y lo persiguió sin vacilar. Al mirar hacia atrás, Abner le preguntó: ¿acaso no eres tú Asael? Claro que sí, respondió. Déjame tranquilo, exclamó Abner. Más te vale que te agarres de algún otro y que te quedes con sus armas. Pero Asael no le hizo caso, así que Abner le advirtió una vez más: deja ya de perseguirme, no, o me veré obligado a matarte. Y entonces, ¿cómo podría darle la cara a tu hermano Joab? Como Asael no dejaba de perseguirlo, Abner le dio un golpe con la punta trasera de su lanza y le atravesó el vientre. La lanza le salió por la espalda y ahí mismo Asael cayó muerto. Todos los que pasaban por ahí se detenían a ver el cuerpo de Asael, pero Joab y Abisai se lanzaron tras Abner. Ya se ponía el sol cuando llegaron al collado de Ama, frente a Giaf, en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Entonces los soldados benjaminitas se reunieron para apoyar a Abner y formando un grupo cerrado tomaron posiciones en lo alto de la colina. Abner le gritó a Joab: ¿vamos a dejar que siga la matanza? ¿No te das cuenta de que a fin de cuentas la victoria es amarga? ¿Qué esperas para dar órdenes a tus soldados que dejen de perseguir a sus hermanos? Joab respondió: tan cierto como que Dios vive, que si no hubieras hablado mis soldados habrían perseguido a sus hermanos hasta el amanecer. Enseguida Joab hizo tocar la trompeta.
Y todos los soldados, dejando de perseguir a los israelitas, se detuvieron y ya no pelearon más. Toda esa noche Abner y sus hombres atravesaron el Arabá. Después de cruzar el Jordán, siguieron por todo el territorio de Bitrón hasta llegar a Mahanayín. Una vez que Joab dejó de perseguir a Abner, regresó y reunió a todo su ejército para contarlo. Además de Asael, faltaban 19 de los soldados de David. Sin embargo, los soldados de David habían matado a 370 de los soldados benjaminitas de Abner. Tomaron luego el cuerpo de Asael y lo sepultaron en Belén, en la tumba de su padre. Toda esa noche Joab y sus hombres marcharon y llegaron a Hebrón al amanecer. Bueno, mis hermanos, hemos terminado la lectura de este segundo capítulo del segundo libro de Samuel. Vamos a estar muy atentos para que puedan entenderlo entonces, ¿no? Este capítulo es muy especial para David, si ustedes lo analizan bien, porque después de ver quemada su ciudad, la ciudad filistea donde él se había ido a vivir, de ver que habían secuestrado a su familia, ¿cierto? Y de enterarse que Saúl había muerto, que su mejor amigo Jonatán había muerto, ahora David parece que se da cuenta de que todo le había sucedido mientras estuvo fuera del pueblo de Dios. Eso es importante detallarlo. Todas esas situaciones le ocurrieron a David mientras estuvo fuera del pueblo de Dios. Y lo que hace David cuando se da cuenta de esto, ¿qué es? Consultar al Señor. Así nos empieza presentando el capítulo. Pasó algún tiempo y David consultó al Señor. Le consultó para preguntarle si estaba bien regresar a Israel. Qué bonito eso, ¿no? En efecto, Dios le contesta que es el tiempo de regresar. No obstante, a su regreso aparecen más problemas, pues aunque es coronado como rey de Judá, al mismo tiempo Iboset, que es un hijo de Saúl, el que murió, había sido instaurado como rey del resto de Israel. O sea, en este momento David solamente era rey de una tribu de 12. Las otras 11, el rey era Iboset. Por eso el texto muestra un enfrentamiento entre esos dos ejércitos, que en el calor de la batalla se dan cuenta que el ejército de Dios estaba dividido y que se estaban matando entre hermanos. Entender esto nos lleva a detenernos, ¿no? Y ellos efectivamente se dieron cuenta que no debían hacerlo y detuvieron esa batalla. Por eso en nuestro tiempo de hoy, en nuestro tema de hoy, el tema es tiempo de regresar. Tiempo de regresar. Y vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud para regresar al pueblo de Dios, porque esto es muy importante, ¿no? Es decir, podría pasar a cualquiera de nosotros que en un momento nos apartemos, ¿cierto? Caigamos, y en algún momento el Señor nos permita regresar. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento, nuestra actitud al regresar al pueblo de Dios? O por ejemplo, ¿cuál debe ser la actitud de una persona que apenas está conociendo al Señor y va a ingresar a la iglesia? ¿Cómo debe llegar al pueblo de Dios? Bueno, este texto nos muestra que lo primero que hay que hacer es pedir permiso. Es decir, si usted se ha apartado del pueblo de Dios como lo había hecho David y va a regresar, entonces primero pida permiso. Vamos a verlo en los versículos 1 hasta el versículo 4. Pasado algún tiempo, David consultó al Señor: ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Así que David fue allá con sus 2 esposas, Ahinoam la jezreelita y Abigail la viuda de Nabal de Carmel. Se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de su familia, y todos se establecieron en Hebrón y sus aldeas. Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como rey de la tribu. Además le comunicaron a los habitantes de Jabes de Galaad que habían sepultado a Saúl. Qué interesante, ¿no? Fijémonos el cambio en David. O sea, ponga la mirada en este David, ¿no? Este David otra vez está consultando al Señor. Ya yo les había dicho que este era el panorama de un cristiano, ¿no? Entonces, a veces tenía sus bajas y a veces sus altas. Bueno, aquí está en una de sus altas. Está consultando al Señor y está preocupado. Porque, como les dije hace un momento, se dio cuenta que todo lo que le estaba pasando fue mientras estuvo fuera del pueblo de Dios. Fíjense que cuando él estaba en Israel, él sufrió persecución
de parte de Saúl, pero nunca logró tocarlo Saúl. Es más, fue él el que tuvo a Saúl en posición para matarlo varias veces. Entonces fijémonos que aquí hay un cambio en David. No solo está consultando al Señor, fíjese bien, sino que según sus palabras está pidiéndole permiso a Dios. Señor, ¿está bien que yo regrese a Israel? Y luego, y cuando el Señor le dice, sí, así es. Y señora, ¿cuál ciudad quiere que regreses? ¿Sabe qué pasaba con David? Regresó mansito. Este tema es muy importante porque el cristianismo actual cree que puede irse de la iglesia de noviembre a enero y regresar en febrero como si nada pasara. Oiga, qué interesante que el Señor pusiera este tema hoy, ¿no? Cuando están tan cerca las Navidades y entonces aparecen los famosos cristianos sietemesinos. Son cristianos hasta noviembre, dejan de ser cristianos noviembre, diciembre, hasta mitad de enero y a partir del 15 vuelven a la iglesia. Debemos dejar claro que tanto para los que ya pertenecemos a una iglesia como los que están regresando y los que apenas entran por primera vez, unirnos a Cristo y a su iglesia es una responsabilidad que no podemos tratar de cualquier manera. Por ejemplo, si sucediera que usted se aparta y luego va a regresar, tenga la decencia de pedirle a Cristo permiso para regresar a su iglesia. Porque es que Cristo fue el que pagó con su sangre por su iglesia. Y esto yo lo digo, mi hermano, porque es que yo lo he visto. O sea, yo lo he visto. Personas se van al mundo, se revuelcan y luego regresan a la iglesia como si nada. Bien bañaditos y perfumados. Pero no hay una sensación ni una acción de arrepentimiento. Bueno, es algo importante, ¿no? O sea, Él es el rey, Él es el dueño. Señor, ¿puedo volver a tu iglesia, Señor? Consultarlo a Él en oración y decirle, Señor, ¿me das permiso de entrar a tu iglesia? Qué bonito hacer eso, mi hermano. Mire, esto nos debe quedar a nosotros como un principio de vida. Si nos pasa, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer antes de volver a la iglesia es pedirle permiso a Cristo. Segundo, llegue a servir. Llegue a servir. Y vamos a verlo en el versículo 7 al 10, obviamente en el contexto de qué debo hacer o cuál debe ser mi actitud si me aparto de la iglesia y luego regreso, como en el caso de David que se había apartado de Israel y estaba regresando. Llegue a servir. Versículo 7 al 11. Cobren ánimo y sean valientes, pues aunque su señor Saúl ha muerto, la tribu de Judá me ha ungido como su rey. Entre tanto, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, llevó a Iboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanayín, y allí lo instauró rey de Galaad, de Jesurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Iboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel, y reinó 2 años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Escúcheme bien. David regresó a Israel obedeciendo a Dios, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta, le pidió permiso e hizo lo que el Señor le ordenó. Luego fue nombrado rey y de inmediato se puso a trabajar. Quiero que vean esto, este hombre no regresó a su pueblo para echarse a dormir. Él tenía claro el objetivo. Él había recordado que Dios le había dado un propósito en su vida. ¿Cuál era? Liberar a Israel. Para eso él había nacido. Hace unos años recuerdo ver a un hermano regresar a la iglesia después de su paso por el mundo, y cuando regresó él tenía la intención de servir, pero él quería servir en lo que a él le parecía, es decir, en lo que para él estaba bien. Él quería ser líder y predicar. Cuando se dio cuenta que en esa iglesia el trato es muy bíblico y es difícil llegar a ser líder, entonces empezó a retroceder hasta que abandonó la iglesia. Cuando vio que sus propósitos no se veían cumplidos, entonces abandonó. Es interesante porque David no llegó a pedir ningún cargo. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? O sea, ahí dice que fue el pueblo, ahí no dice, y David se posesionó rey. Fíjese que lo contrario, en las otras poblaciones, en las otras tribus israelitas, sí fue el general el que posesionó al hijo de Saúl como rey.
Pero acá no, acá es el pueblo. Él no llegó a pedir ningún cargo. Él llegó a servirle a Israel. Y es en ese proceso que los habitantes de Judá lo nombraron rey. Es importante que cuando nos acerquemos a una iglesia, sea cual sea nuestra condición, ay no, es que yo era pastor de otra iglesia, es que yo era yo no sé qué, es que yo era yo no sé qué más, es que yo hacía descender fuego del cielo. Si nosotros nos hemos apartado y estamos regresando, debemos hacerlo en un estado de humildad, entendiendo que nosotros no somos dignos ni siquiera de tocar las puertas de una iglesia. Todos. Ninguno de nosotros es digno de entrar en una iglesia. En la iglesia del Señor nadie es digno, solo Él. Eso dice Apocalipsis. Que solo Él se halló digno. Solo Él. Nosotros no. Por eso tenemos que pedirle permiso a Él. Por eso tenemos que llegar con una actitud de servicio, de humildad. Porque es por gracia y misericordia que Cristo nos permite entrar y hacer parte de su cuerpo, que es la iglesia. Pero además, imagínense, aparte de que podemos hacer parte de la iglesia, también tenemos el privilegio de poder servirle, limpiando una silla, lavando un baño, llevando hermanos que no tienen para el transporte, editando un video, un audio, compartiendo una predicación, cantando, evangelizando, aconsejando, orando, en fin, hay tantas maneras de servirle al Señor. Encontré en Marcos capítulo 10, versículos 42 hasta el 45, esas cosas que a veces lo emocionan a uno del Señor. Dice así, Marcos 10:42, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Le repito esa parte que me encantó. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Y luego pone como ejemplo a Cristo, que hizo exactamente eso. Es por esto que muchos no regresan a la iglesia. Porque querían ser superestrellas, profetas y apostolobos, pero no servidores. No servidores de Cristo. Y ese es un problema, mi hermano. Ya sabemos entonces que nuestra actitud, si en algún momento nos apartamos de la fe, o si usted me escucha y está apartado de la fe y quiere regresar a la iglesia, o si usted todavía no conoce al Señor, recuerde, para llegar a la iglesia, al pueblo de Dios, primero hay que pedirle permiso al dueño, o sea, a Cristo. Segundo, hay que llegar a servir, no a mandar. Y finalmente, compórtese como un cristiano. Cuando usted vuelva a la iglesia, compórtese como un cristiano. Dice el versículo 26 hasta el 28, Abner le gritó a Joab, ¿vamos a dejar que siga esta matanza? ¿No te das cuenta de que a fin de cuentas la victoria es amarga? ¿Qué esperas para ordenarle a tus soldados que dejen de perseguir a sus hermanos? Joab respondió, tan cierto como que Dios vive, que si no hubieras hablado, mis soldados habrían perseguido a sus hermanos hasta el amanecer. Enseguida Joab hizo tocar la trompeta y todos los soldados dejaron de perseguir a los israelitas, se detuvieron y ya no pelearon más. Usted va a regresar a la iglesia, usted va a ir por primera vez a la iglesia, va a tener que comportarse como un cristiano. Escúcheme bien, Saúl había muerto y adivinen qué pasó. Habían empezado las rivalidades para ver quién sería el rey. Típico de las peleas de herencias después de la muerte de alguien. Fíjense que nadie dice, oiga, pero es que el profeta Samuel en vida dijo que David había sido elegido para sustituir a Saúl. ¿Para qué nos vamos a poner a pelear si David es el rey? No. Aquí cada quien comenzó a buscar un rey conforme a sus gustos, como pasa hoy en día. Este comportamiento fue el detonante para un enfrentamiento entre hermanos israelitas. A veces nosotros no nos ponemos en contexto,
Pero esto es como que nosotros estemos en una iglesia y la iglesia se divida en dos bandos y se empiecen a dar a los puños. Eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Es que era el propio pueblo se dividió y se agarraron entre ellos mismos. Y me parece interesante que en este caso Abner reaccione de la manera que lo hizo, ¿cierto? Porque Abner, el líder del ejército de Iboset, que era el hijo de Saúl, y, y en este caso Joab, que era el líder del ejército de David, ellos dos parece que se encuentran durante la batalla, ¿no? Y ellos deberían estar unidos, enfrentando a los filisteos, a los amorreos, a los cananeos, y no enfrentados entre ellos por poder. Amigo mío, si usted se había apartado de la iglesia, si usted apenas está llegando a la iglesia, pídale permiso a Cristo, Él es el dueño, humíllese antes de entrar, y cuando lo haya hecho, organice sus ideas en agradecimiento al hecho de que no podría entrar, en este caso, si Jesús no se lo permite. Ahora sírvale. Y si ahora tiene todos esos privilegios, por favor compórtese como un cristiano. Si no entiende algunos aspectos de la doctrina y le cuesta aceptarlos, por favor tenga paciencia. Si encuentra que la gente lo critica y lo rechaza por sus comportamientos anteriores, soporte. Hay cristianos que no han entendido el plan de Dios. Son inmaduros. Si quiere servir y no puede en lo que le agrada, háganlo en lo que lo pongan. Acepte la disciplina que su pastor le imponga. Demuestre arrepentimiento y no se justifique. Busque con todas sus fuerzas vivir en santidad para que los demás vean que es posible regresar al pueblo de Dios como lo hizo David. Es posible regresar, mi hermano. Si usted me está escuchando, quiero que entienda esa verdad. Es posible regresar. Si usted se ha alejado de la iglesia, es posible regresar, pero deberá hacerlo primero pidiéndole permiso al dueño de la iglesia, a Cristo. Debe tener una actitud humilde y llegar a servir. Debe comportarse como un cristiano. Y esto fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Ver la reacción de Abner. Porque este hombre, siendo que era del ejército que no era de David, sino del ejército contrario, él es el que le propone al líder del ejército de David que no se peleen más entre hermanos. Él tuvo un comportamiento cristiano. O sea, fíjense que esto también muestra que cuando volvemos al pueblo de Dios, debemos comportarnos como tal. Deben haber actitudes y debe haber cambio. Porque no es que, no, es que ya quiero regresar a la iglesia, pero quiero seguir en el adulterio. No. No, 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 no. No, es que voy a regresar a la iglesia, pero voy a seguir robando. No. No, mi hermano. No, yo voy a regresar a la iglesia, pero voy a seguir juzgando y criticando al pastor y voy a seguir hablando mal de todos los hermanos y voy a... No. Fíjese lo que hizo Abner en este capítulo. O sea, es para que nosotros entendamos lo que debemos hacer si en algún momento nos apartamos del pueblo de Dios. Podemos volver, pero el Señor ha determinado ciertas circunstancias y situaciones que se deben llevar a cabo por parte nuestra para que cuando regresemos la restauración sea completa. Oremos a Dios. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos por tu preciosa palabra en esta noche, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Padre, y te pedimos que nos ayudes para estar preparados, Señor. Sabemos que nos hablas a través de tu palabra, que tu palabra son advertencias, son consejos, Señor. Sabemos que tu palabra es la guía para nuestra vida cristiana. Sabemos que en tu palabra encontramos la salvación y la vida eterna, Padre. Sabemos que en tu palabra encontramos consuelo. Sabemos que en tu palabra encontramos alegría, paz, Señor, regocijo. Sabemos que en tu palabra encontramos perdón, Señor, arrepentimiento, Padre. Sabemos que en tu palabra lo tenemos todo, Señor. Hoy en este tema, Señor, hemos aprendido que en algún momento podríamos apartarnos como lo había hecho el rey David, que se había ido a vivir con los filisteos como solución para que no le mataran. Pero en esa condición, en medio de tantas dificultades y tanta muerte, él empieza a consultarte a ti y a preguntarte, a pedirte permiso si podía regresar al pueblo de Israel. Señor, qué hermoso que nos permitas ver estos textos, Señor,
para que nosotros entendamos que tú nos quieres hablar, que no es un texto para otro tiempo, sino que es para este tiempo y para todos los tiempos, Señor. Para cada persona que se introduzca en estos capítulos de la Biblia y los lea, podremos entender, Señor, si estamos guiados por tu Espíritu, que tú nos estás hablando, Señor, que tú nos estás diciendo, hijo mío, si en algún momento caes, si en algún momento te apartas, tienes que volver. Tienes que volver, pero antes de hacerlo tienes que pedirme permiso, tienes que llegar humilde y humillado, tienes que llegar a servirme. Tienes que comportarte como un hijo de Dios. Gracias, Señor, porque ahora eso nos queda claro, Señor. Ahora eso no se nos va a olvidar y cuando nos pase, Señor, sabremos de qué manera podemos regresar a tu iglesia, Padre. Gracias. Gracias por ayudarnos, por corregirnos, Señor, por instruirnos, Padre. Permite que mis hermanos entiendan esta palabra y la puedan llevar a la práctica en el momento que sea necesaria, Señor. Así como ayer veíamos acerca de nuestra actitud frente a la muerte de un ser querido, Señor, hoy hemos aprendido nuestra actitud si en algún momento regresamos a tu pueblo por un desvío. Ayúdanos, Señor, para prepararnos en cada uno de estos aspectos de la vida, Señor, para que en el momento que vengan a nosotros no nos cojan fuera de base, Señor. Gracias por ayudarnos, bendice a mis hermanos con sabiduría, con entendimiento, ayúdales con santidad, Señor, provee para ellos, para sus necesidades, por favor. Permite que esta palabra transforme vidas, restaure corazones, Señor, lleve al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, para poder ver tu gloria, Padre amado. Te pedimos, Señor, que el día de mañana, durante el culto dominical, tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, que no sea un culto más para nosotros, Señor, sino que vayamos con la disposición de encontrarnos con Cristo, que no vayamos para ver si el predicador es bueno o es malo, que vayamos para ver si el predicador es bíblico, sin importarnos si habla duro, si habla pasito, si dice o no dice un chiste, Señor, sino que nos concentremos en que tú nos vas a hablar a través de un hombre falible como nosotros, pero ese hombre está inspirado, está lleno de tu espíritu, tú lo has puesto en ese lugar para que nos hables, Señor. Permítenos estar en toda disposición para escuchar tu palabra. Unge al predicador, Señor. Bendícelo, Señor, con la unción que proviene del cielo. Ayúdale, fortalécele, Señor, al pastor Ángelo. Fortalece a Arley, fortalece a Raúl, a Fernel, Señor. Fortalécelos, te lo pido. Fortalece a los predicadores que mañana predicarán en diferentes iglesias a nivel mundial, Señor. Ayúdales, bendíceles, Señor. Permíteles ver salvación, permíteles ver arrepentimiento, conversiones, humillación, Señor. Permíteles ver tu gloria a través del culto a ti, mi Señor. Amado Dios, si quieres hacer milagros, también, Señor, los recibimos con gracia y alegría, porque esa es tu voluntad, Señor. Respaldar a tus siervos, Señor, certificar que hemos sido enviados para proclamar tu nombre. Padre, permite que tu palabra se siga extendiendo, Señor, que los hombres la sigan escuchando, que no tengamos miedo de predicarla, Señor, porque es la única que tiene el poder y la capacidad de transformar los corazones y las mentes, Señor. Gracias por este día, te seguimos clamando por los misioneros secuestrados en Haití, Señor. Por favor, provee para ellos libertad si es tu voluntad, Señor. Provee para ellos tranquilidad, paz, Señor. Ayúdales a permanecer mientras están en esos lugares, a soportar la tortura, el hambre, el frío, la persecución y aún la muerte, Señor. Que ellos puedan soportar esta situación tan difícil, Señor. Oramos por esos misioneros y por todos los que en el mundo se encuentran atribulados, perseguidos y en medio de necesidad, Señor. Que seas tú proveyendo para ellos, Señor, que seas tú bendiciéndolos, que seas tú ayudándolos, acompañándolos, Señor. Ayúdanos en nuestros trabajos, Señor, te lo clamamos. Te pedimos que nos ayudes, que proveas para nosotros un empleo digno para aquel que no lo tiene, Señor. Gracias damos a ti porque la comida no ha faltado a nuestra mesa, Señor. Muchas, muchas gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas, muchas gracias por haber estado atentos al tema de hoy. Que el Señor los bendiga muchísimo. Si así Él lo permite, estaríamos el lunes a las 8 de la noche. Que estén muy bien.